Una figura muy anticipada dentro de las líneas de Legacy es el personaje de Skyquake Leader Class, una figura que llega con gran estilo y derrochando más de una referencia al universo Transformers. Acompáñame en este especial de Screen to Toy a conocer todos los detalles. Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo post de Mark Clonus, en donde estamos analizando todos los detalles de esta figura de Skyquake, que no solamente es una referencia al personaje de Transformers Prime, sino que también hace referencia a un popular personaje de la G1 americana. Skyquake había aparecido recientemente en la serie de Transformers Prime como el hermano muerto del personaje de Dreadwing, y aquí podemos ver todos los elementos de imagen que van a convertirse en lo que finalmente terminaría siendo la figura, incluyendo a su hermano, que va a tener una cierta referencia posteriormente en este mismo video. Lo siguiente es algo muy interesante y es la mezcla entre dos referencias distintas, que son la inspiración del Skyquake de la figura de Transformers Prime, del cual también hay una figura, y además de la figura de la primera generación. Los dos son jets, sin embargo hay varios elementos que son diferentes entre unos y otros. Los modos alternos son jets, pero son bastante distintos entre ellos, y además la figura de la primera generación posee un gran compartimiento lanzamisiles en la zona de las alas, que va a quedar en la parte de la espalda. Además, a nivel de paleta de color, el Skyquake, que pertenece a la línea de Transformers Prime, ostenta colores principalmente verdes con ciertas tonalidades en marrón, mientras que el personaje de la G1 tiene un color en donde destaca un verde de una tonalidad un poco más oscura, y además tiene zonas en un verde traslúcido, en negro y en dorado. Como se puede ver, evidentemente la inspiración fundamental de este personaje es el Skyquake de Transformers Prime, sin embargo no escatimaron en presentar elementos que hagan referencia a la figura de la primera generación, como reimaginar toda la zona del pecho para que, a pesar de tener una cabina como en Transformers Prime, sea mucho más cercana a la cabina del personaje que ya vimos en la G1 original. Además de esto, los estilismos más angulares de Transformers Prime fueron suavizados y agregados con ciertos estilismos más rectangulares que serían más propios de la figura de la primera generación. Aquí tenemos una serie de sketches ingresando datos de la figura y el elemento en cómo se va convirtiendo poco a poco en una figura que va a tener un estilo virtual para poder agregarlo al diseño digital. Y aquí tenemos un elemento muy importante, que es cuando la figura ya está realizándose, incorporando distintos ángulos, la posibilidad de que tenga un nuevo esquema de transformación que va más allá de lo que podríamos apreciar a simple vista, y es que esta figura tiene una excelente ingeniería de transformación, incluyendo una zona al costado de la cabina que va a quedar en la parte de los hombros al transformar, además de un truco bastante interesante en la zona del torso y en las alas. Una vez llevado a la realidad, el personaje de Skyquake derrocha talento y aspecto e incluye esta arma que sería muy interesante de apreciar, además de una estética que le permite agregar todo tipo de poses de batalla. Y además de esto se le incluyó un detalle muy interesante, y es que la machine gun que tiene puede incluir la espada en la parte posterior, y el personaje tiene un excelente nivel de articulación, ya que puede cargarla con una mano y llevarla sostenida en la otra, como efectivamente sería en la realidad. Además de esto, podemos ver que tiene un excelente nivel de articulación que permite realizar todo tipo de poses de batalla, incluyendo tobillos articulados, gran rango de movimiento en las piernas y hombreras que se pueden desplazar para que los brazos tengan un buen rango de movimiento. Lo que significa que tenemos un personaje con una gran personalidad, que se ve grande e imponente, y además tiene esta estética guerrera muy propia del personaje de Skyquake de Transformers Prime, sin escatimar, como decía anteriormente, las referencias al personaje de la primera generación. Además de todo esto, lo podemos ver destellando personalidad en su modo alterno, como este jet de grandes proporciones, que no deja de hacer más referencias al personaje de la primera generación, como la zona traslúcida que está en el centro del techo del modo alterno. Y para finalizar, la referencia que era necesaria en este caso, que es la interacción con el otro personaje, y que es una referencia completamente directa a la figura de la primera generación. En este caso lo vemos interactuar con la figura del Needle Nose, que es algo que en la primera generación podía hacerse entre estas figuras. Los Predators tenían la particularidad de tener un gimmick que funcionaba entre unas figuras y otras, utilizando el megavisor de una de las figuras y superponiéndolo con cierto segmento de la otra, tenías la capacidad de ver
al objetivo en esta mira. Sin embargo, había algo adicional, es que para realizar este tipo de movimiento tenías que superponer una figura a la otra, y de forma completamente intencional y muy bien agradecida, el personaje de Needle Nose tiene pines compatibles con el personaje de Skyquake. En el momento en que estoy grabando este capítulo, aún no se ha lanzado o anunciado algún tipo de reedición en donde tengamos a estos dos personajes con un deco mucho más similar a la apariencia de la primera generación, pero en el universo de Transformers todo puede pasar. Voy a dejar este especial de Screen to Toy hasta aquí. Recuerda darle me gusta, suscribirte y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.